Los tiempos han cambiado. Nadie, absolutamente nadie, está libre de culpa. Nadie puede ponerse delante de Dios diciendo, yo soy perfecto, yo soy bueno. Nadie puede decirle a Dios, yo no te debo nada. Si me salvo por mí. Mis méritos, mi trabajo, mi bondad me salva a mí mismo, no te debo nada. Es decir, es un mensaje contra la soberbia y contra la ingratitud, que es la hija de la soberbia. Esto es lo que el Señor quería enseñarnos, esto es lo que sigue queriendo enseñarnos. Pero, ¿en qué han cambiado los tiempos que hace que sea un poco complicado leer y mantener la intención que tenía Jesús? Antes, en aquella época, sabían distinguir el bien del mal. Sabían distinguir qué era pecado y qué no era pecado. Tenían conciencia de que si hacían el mal, tenían que arrepentirse, pedir perdón. Después se pasó a una época, no hace tanto, en la cual la gente ya no tenía conciencia tan clara de pecado. La confusión era mayor. Esto es pecado, esto no es pecado, este cura dice que sí, este cura dice que no, la mayoría opina. Bueno, pero por si acaso, la gente decía, y quizá algunos de ustedes o alguno lo ha escuchado, la gente decía, Dios me perdona. No tengo que pedir perdón porque Dios me perdona. No tengo que pedir perdón al sacerdote, no tengo que ir a confesarme. Yo esto lo he escuchado muchas veces, incluso de sacerdotes. No solamente decir, enseñar, esto no es pecado, cuando sí lo es, sino además decir, no tengo que confesarme, Dios me perdona. Es un concepto perverso, no solo equivocado, sino perverso de la misericordia de Dios. El publicano recibe misericordia, lo dice Jesús, porque pide perdón. Está al final de la iglesia diciendo, Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Está pidiendo perdón. En esta segunda etapa ya no se pide perdón. Ya se dice, en el caso de que haya pecado, porque la confusión es muy grande sobre qué es pecado y qué no lo es, Dios me perdona, porque Dios es misericordia. Ahora estamos ya en otra tercera etapa. En esta etapa en la que ya vivimos, en la que viven nuestros jóvenes, no solamente no hay claridad sobre el bien y el mal, la confusión es completa, sino que se presume del mal. Es decir, vivimos en la etapa de los reality shows, donde la gente va a la televisión a contar sus guarrerías. No es que tengan vergüenza, es que presumen. Hoy no es que te encuentras al publicano atrás diciendo arrepentido, Señor, perdóname. No. Hoy el publicano va a la televisión a decir, he engañado a mi mujer, me ha acostado con 25, he robado, he matado. Es decir, se ha perdido el sentido del bien y del mal y la gente presume de hacer el mal. Si antes, pongamos un ejemplo, una persona engañaba a su esposa, o una mujer a su marido. Marido engañaba a su esposa, lo ocultaba. Tenía conciencia de que había obrado mal, lo ocultaba. El día que se arrepentía, pedía perdón a Dios, se confesaba. Intentaba a partir de ahí ser fiel. ¿Lo conseguía o no lo conseguía? Pero tenía conciencia, he hecho mal, he engañado a mi mujer, he hecho mal. Hoy no solo no se tiene conciencia de que eso está mal, sino que se va a la televisión a contarlo. O lo pones en tu muro en el Facebook. El aborto ha existido, por desgracia, toda la vida. En la antigüedad había también métodos abortivos. Pero si una persona mataba a un hijo, lo hacía a escondidas. Estaba mal, lo hacía a escondidas. Hoy no, hoy presumen de ello, hablan de ello, se crean organizaciones a favor de eso y se crea incluso la idea, se obliga a los países a considerarlo un derecho. Es decir, estamos en una situación en la cual todo ha cambiado tanto
que tenemos que volver a leer de otra manera. Vamos a lo que decía y a lo que quería enseñarnos Jesús. Todos somos pecadores. Esta es la enseñanza. Todos somos pecadores. Ninguno, nadie puede decir, yo no necesito a Dios. Todos nosotros tenemos que decir, Señor, perdóname, perdóname. Pero eso no significa, primero, que ignoremos la existencia del bien y del mal. Segundo, que intentemos hacer el bien con todas nuestras fuerzas. Y tercero, que juzguemos, porque debemos juzgar lo que el otro hace mal, no a la persona, sino las obras. Cuando hablamos hoy de misericordia, no estamos diciendo que todo da lo mismo. No estamos diciendo que el mal no existe. Estamos diciendo que Dios en su infinita misericordia perdonará con toda certeza al que le pida perdón. Pero el mal existe. El mal hace daño al que lo hace y a la víctima. Si esto lo olvidamos, la misericordia de Dios está siendo usada, repito, de forma perversa. Y no sirve más que para difuminar el concepto de bien y de mal y para hacer que la gente llegue al punto de que obra el mal y presume por ello. Nuestros mayores jamás hubieran presumido de ser adúlteros o de ser asesinos. Al menos tenían conciencia de que el adulterio, el asesinato, el robo eran cosas malas. Lo hacían, pero al menos tenían conciencia de pecado. Y porque tenían conciencia de pecado, pedían perdón. Y porque pedían perdón, recibían el perdón. Hoy, en cambio, no hay conciencia de pecado, por lo tanto no pedimos perdón, evidentemente no lo podemos recibir, e incluso presumimos del mal que estamos haciendo y lo tenemos muy a gala. El daño que ha hecho este tipo de medio de comunicación, como es por ejemplo Facebook, el daño que ha hecho estimulando la vanidad, porque es el minuto de gloria que a todo el mundo se le da para contar no solamente qué has comido o dónde has estado o a quién has visto en la calle y te has hecho una foto con él con un selfie, sino para contar hasta tus guarrerías. Ese daño, repito, de la mano de la vanidad, ha hecho que la gente no solamente no se arrepienta de sus pecados, sino que presuma de ellos. Tenemos que ser conscientes de que somos pecadores, pero tenemos que ser conscientes también de que no nos va a perdonar Dios si no pedimos perdón. Y no podemos pedir perdón si no sabemos distinguir el bien del mal. Y si encima, además, presumimos del mal, entonces realmente Dios, aunque quiera salvarnos, no podrá salvarnos. Todos tenemos que ser como el publicano en la iglesia y como el fariseo fuera de la iglesia. Como el publicano en la iglesia diciendo soy un pecador y como el fariseo fuera de la iglesia, porque lo que hacía el fariseo fuera de la iglesia, fuera del templo, era estupendo. Esto lo tenemos que hacer todos. Tenemos que ser como el fariseo fuera. No tenemos que robar aunque ellos roben. No tenemos que matar aunque ellos maten a sus hijos. No tenemos que ser adúlteros aunque ellos lo sean. Tenemos que pagar los impuestos aunque ellos no los paguen y tenemos que venir a misa. Tenemos que ser como el fariseo fuera. Y cuando llegamos a la iglesia tenemos que decirle, Señor, perdóname. Porque aunque no he matado a nadie, no he robado, no he sido adúltero, he pagado mis impuestos y estoy aquí en misa, reconozco que a pesar de eso también tengo pecados. Que no son los pecados del adulterio, no son los pecados del crimen, no son los pecados del corrupto, pero tengo pecados. Repito, creo que esta parábola hoy tenemos que entenderla de otra manera. Tenemos que ser como el fariseo fuera, siendo honestos, y como el publicano dentro pidiendo perdón. Hoy es al revés. Somos como el publicano fuera y como el fariseo dentro. Ni pedimos perdón a Dios, ya ni venimos a la iglesia a pedir perdón, ni pedimos perdón a Dios, ni cambiamos de vida. Pidamos al Señor que nos dé un espíritu humilde, pero también que nos ayude a ser santos. De pie.